Nos cambiamos de tema, pues yo diría de manera sorpresiva. De manera sorpresiva se anunció el viernes que aquel accidente en el metro de la Ciudad de México en la línea 3, el primer sábado del año, el 7 de enero, fue provocado porque se cortaron unos cables y además hubo negligencia del conductor. Y el conductor pues tuvo que presentarse, pese a que está herido y con una lastimadura muy fuerte en la cadera, tuvo que presentarse el viernes en la noche a audiencia, Manuel. Es correcto, Ciro. Carlos Alfredo es el conductor. Carlos Alfredo, bueno, lo presentaron el viernes, se solicitó la duplicidad del término, esto será hacia mediados de la semana, ahora vamos a hablar con el abogado precisamente de Carlos Alfredo, y pues él tuvo que regresar al hospital, producto justamente del trayecto que se le dio el viernes, pues volvió a tener un problema ahí en la cadera que ha sido pues consecuencia del accidente, y pues no sé cuáles sean las consideraciones, abogado, que tiene usted después de escuchar. Antes de eso, nada más decir que el sindicato del metro salió a defenderlo. No, por supuesto. A defenderlo y a decir que estarán de su lado en todo este proceso. Por supuesto, y apoyándolo también con una defensa, apoyándolo con, además, un comunicado del fin de semana. Lo que no es posible es pensar que los trabajadores, encima de todo, pues sean suicidas. Hoy en su texto, Carlos Marín dice, pues es kamikaze. Encima de todo está loco, porque además, sabiendo que no tenía herramientas suficientes de seguridad, sabiendo que no había luz en el túnel, todavía agarró velocidad y se fue a matar para provocar un accidente y para sabotear el metro, ¿no? Precisamente en la línea telefónica, Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo. Abogado, buen día. Buen día, abogado. Muy buen día, Ciro, muy buen día, Manuel. Muy buen día también a todo su equipo de colaboradores y sobre todo a la audiencia que nos hace el favor de escucharnos, agradeciendo el tiempo que nos brindan en este importante programa para poder expresar la situación del conductor a sus órdenes. Gracias. Pues ahora sí que primero que nada la situación de su cliente. ¿En qué quedó el viernes, abogado? Pues la situación del conductor es algo, digamos, crítico por la situación en que se ha venido manejando todo con respecto a la fiscalía. Ha sido muy apresurado, por así decirlo. Efectivamente se encuentra todavía bajo proceso de audiencia inicial, así se le denomina a la audiencia. El trabajador, para hacer un poco de contexto y que tengan mejor reconocimiento de cómo fue esto evolucionando, estamos hablando que el incidente lamentable ocurrido en línea 3 fue el pasado 7 de este mes de enero, y lo que viene siendo el 24, más o menos, se solicita audiencia ante el juez de control, donde el Ministerio Público requiere o solicita la orden de aprehensión para poder capturar, orden de captura para poder detener al trabajador. Esto sorprende por la situación, primero que nada, por la celeridad y la premura en que se lleva a cabo un proceso. Ustedes han de estar tan conscientes como un servidor que normalmente un proceso tiene su tiempo, y estamos hablando que en muy pocos días, prácticamente un mes, ya están solicitando la captura del trabajador. Lo pone a disposición del juez de control. Obviamente, para esos argumentos de una orden de captura, estamos hablando que deben de haber presupuestos que marca la ley. Entre esos es porque existe un riesgo de que pueda afectar o alterar datos de prueba, testigos, o pueda poner en riesgo a los testigos o a los ofendidos o víctimas, cosa que no ha pasado ni pasará. Situación también de que pueda sustraerse, de que los domicilios no coincidan, no pueda ser ubicado, y tan fue ubicado que fue detenido fuera de su domicilio, o que hubiera un posible riesgo en el tema de no presentarse. Nunca fue requerido, que no exime que pueda ser citado por medio de juez de control, pero citado durante un proceso normal, que lo hubieran citado, se hubiera presentado y se hubiera hecho la imputación formal ante el juez de control. Situación que no ocurrió, sino que fueron directamente a detenerlo y a presentarlo. Y fue algo tan rápido que ni siquiera se ha podido hacer mayor trabajo de defensa, porque luego le pusieron abogado defensor de oficio, y apenas estamos en el proceso de apersonarnos como defensores particulares, en el sentido de trabajadores del sistema, del sindicato, porque deben de tener conocimiento ustedes, o para que lo sepa bien el público, el sindicato no tiene un presupuesto para defensa de trabajadores. De hecho, estamos hablando de más de 50 años que lleva el sistema de transporte colectivo activo.
jamás se había tenido que recurrir a una defensa de un trabajador de manera directa, porque se le asesoraba sobre todo en temas de carácter laboral, porque internamente se hacían procedimientos administrativos sancionadores, más no procesos de carácter penal. Y esa es la primera vez por esta situación de que es un trabajador, es digamos el último eslabón de la cadena, no es una persona que pueda operar o manipular información a su antojo. Ahora, ¿en qué consistiría el supuesto delito del conductor, del señor Carlos Alfredo? ¿Qué es lo que habría hecho? Sí, claro. Lo que realmente lo están acusando, que es importante aclarar, es un delito de carácter culposo, no es doloso. Sí. Se le atribuye que es un delito de carácter culposo, de homicidio culposo y lesiones culposas. A él se le está señalando en lo que es el modo de conducción de los trenes. Hay distintos modos de conducción. Hay un modo de conducción de seguridad que se denomina CNR, el cual se le había instruido que lo tuviera, y hace el cambio de conducción a pilotaje automático, que propiamente el pilotaje automático es el modo de conducción más seguro, pero por las condiciones en las que se encontraba la línea en ese momento, de que no se podía tener ese pilotaje automático. Y al hacer ese paso de uno a otro, es que le están involucrando, le están acusando, o la imputación propiamente versa en eso, en que al hacer ese movimiento es negligente y pone en riesgo el proceso de la conducción del tren, y es que se suscita el incidente. Y vuelvo a repetirlo, no es un tema de carácter doloso, es un tema de carácter culposo, pero en nuestra perspectiva la Fiscalía no lo está viendo en un panorama muy amplio. Tenemos la firme convicción de que al hacer toda la investigación tan apresurada, va encaminada con una sola forma de llevar a cabo la resolución. Situación sería muy diferente que analizaran mucho más amplio el tema técnico, porque no han tenido la intención de precisar y verificar las situaciones particulares de los trenes, y eso puede variar con los temas precisamente de los modos de conducción y no ser una responsabilidad forzosamente del tren. Pero aquí hay un contexto todavía más preocupante. Bueno, entonces el supuesto delito es que modificó el modo de conducción del tren. Así es, supuestamente lo modifica de manera indebida, y de esa manera indebida es que se suscita el incidente. Eso es todo. Eso es prácticamente la parte más robusta, lo que tiene más de momento de dato de prueba la Fiscalía, para poderlo hacer probable, porque este estándar probatorio en el que nos encontramos está en un momento probable, responsable de la comisión del delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Ahora, es temprano, abogado, pero en lo que usted ha conocido, que ha presentado la Fiscalía como evidencia, como pruebas, ¿sí pueden ellos comprobar que hubo esa intención dolosa, por decirlo de alguna forma, de cambiar el sistema de manejo? Sí, precisamente la misma Fiscalía hace la imputación en un tema de carácter doloso, repito, culposo. Uh-huh. Culposo, ¿por qué? Porque estaríamos hablando de que para que el conductor lo quisiera llevar de manera dolosa, es que él tuviera la intención de impactarse con el otro tren. Correcto. Con la finalidad de hacer perder la vida de algún de los pasajeros, de los usuarios, o generarles lesiones. Y obviamente el primero que hubiera perdido la vida sería él. Uh-huh. Tan es así que todavía tiene problemas de salud y que tuvo que ser regresado al hospital, de donde le prestan los servicios médicos como trabajador. ¿Por qué? Porque está muy probablemente ser sujeta a una intervención quirúrgica. Estamos entendido que no existe una razón lógica que una persona quiera ponerse en peligro para poder obtener algún beneficio de poner en peligro a otro tipo de personas, a menos que tenga un problema de carácter distinto al de un error, ¿no? Pero hay un punto que sí, si me permiten, me gustaría precisar. Sí. Es que desde el día anterior, como lo han manifestado tanto el director general también como la Fiscalía, había un problema de carácter técnico en cuestión de señalización. Para los conductores, la señalización en
en lo que es la conducción de los trenes es básica, es lo más importante, es como su manual a seguir. ¿Qué pasa cuando esa señalización no funciona? Porque el día anterior falla, termina el servicio con esa falla, se trata de atender, no se repara la falla y se vuelve a iniciar el servicio con la falla preexistente. Y es cuando todos los conductores tienen que degradar, así se le denomina técnicamente, el modo de conducción. Ahora bien, en ese entendido, tendríamos que verificar quién autoriza que se pueda conducir esos trenes con ese nivel de posible riesgo, porque en el supuesto sin conceder que efectivamente el conductor hubiese cometido el error, estamos hablando de que la línea tenía muy pocas medidas de seguridad y que un error precisamente podría afectar el servicio y generar ese tipo de circunstancias. Bueno, pues quedamos al tanto. Entonces el miércoles de nueva cuenta audiencia, no va a poder estar en esa audiencia su defendido. Tenemos que estarlo representando físicamente nosotros. Ustedes, sí. A reserva de la cuestión médica, podrá tal vez llevarla, pero a distancia o vía remota. Bueno, pues quedamos atentos. Muchas gracias, abogado Edgar Fabián Hidalgo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el esfuerzo nuevamente y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Buen día, abogado. Entonces la culpa fue del conductor y pues de alguien que cortó unos cables. Bueno. Queda también en simultáneo las 3 crónicas que presentamos, que trabajó Humberto Padgett, ¿eh? No sabemos si el conductor se descuidó y cambió el modo de conducción. Lo que sí sabemos es cuáles son las condiciones en las que está operando el metro, ¿eh? Sí. Y ese fue un viaje rápido de unas horas de par de días, para ver la situación en algunas estaciones del metro, de los durmientes, de los sistemas de comunicación, de la falta de refacciones. Pues en ese metro te queda la impresión que puede ocurrir cualquier cosa, en cualquier momento. Pues sí, me queda la duda, Ciro, entonces, ¿de qué sirven las evidencias que los propios operadores han subido a redes sociales? Concretamente en esa ruta, la noche previa, el día 6, ya había quedado registrado en un video cómo circulabas sin luz, absolutamente sin luz. Entonces no hay chance de ver si hay alguien adelante, no funciona. Entonces no importa si eso existe como antecedente, ¿no? Como un atenuante incluso para hay que encontrar un culpable. Sí, exactamente. Y ese culpable es un ser humano, y ese ser humano probablemente actuó de mala fe, cortando unos cables, o pues se descuidó justo en ese momento, justo en esa circunstancia, el conductor se equivocó. Sí. Híjoles.